idea es compartir una sesión de fundamentos de la neurofisiología visual, pero tratar de llevarlo siempre, no de la neuroanatomía o de la neurofisiología específica o descriptiva, sino a las aplicaciones clínicas. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer hoy, hablar un poco de ese fenómeno maravilloso que es la visión. Entonces voy a compartir mi pantalla acá. No sé si la están viendo ya. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, ya la vemos, Carlos. Fantástico, pues nada, Axel, vamos a hablar de eso un poco, de la visión y el cerebro, cómo se hacen todos estos procesamientos, los circuitos y discutir, ¿no? Y discutir los últimos elementos que vamos encontrando hoy en día en este campo. Yo creo que no existen pocos procesos fisiológicos tan maravillosos como la visión que involucran tantas estructuras dentro del sistema nervioso y discutamos un poco de ello. Esta es mi declaración de conflictos, nada relevante para, este, para esta charla que vamos a estar dando hoy y en gran sentido vamos a estar hablando un poco de ese fenómeno maravilloso del arte, de la visión, vamos a describir las vías visuales, vamos a ver cómo se deconstruye la imagen en la retina y cómo luego se vuelve a construir en diferentes áreas del cerebro. Vamos a hablar de los diferentes elementos. Vamos a hacer yo creo que el hincapié fundamental en el proceso de la retina, cómo la retina procesa la información visual. Vamos a estar describiendo conceptos muy importantes relacionados a los campos receptivos. Esto lo vamos a mencionar mucho a lo largo de esta charla. Vamos a hablar de los conceptos de segregación y cómo la información llega a la corteza visual para ser procesado. Esta charla, los slides los van a tener en inglés, como se imaginan, porque es lo que más uso. Y les pido de antemano disculpas cuando me vean usando anglicismos gringuistas, pues nada, perdónenme, pero ya en esta etapa de la vida yo no sé ni qué idioma hablo, ¿no? Entonces, bueno, siempre es muy importante recordar que cuando hablamos de la retina o de las vías visuales, estamos hablando del cerebro, ¿no? Y desde muy temprano, del momento inicial de la embriología, donde a partir de las 3 vesículas primarias empieza a desarrollarse el prosencéfalo, el telencéfalo, pues muy temprano empiezan a aparecer las estructuras que van a dar origen a la retina, al nervio óptico, al epitelio pigmentario, tan temprano como la tercera o cuarta semana de gestación, como ya lo casi completamente la cueva de cristalino, los remanentes iniciales de arterias hialoideas, lo que va a ser retina, epitelio pigmentario, nervio óptico, y esto se va, por supuesto, desarrollando a lo largo de toda la vida intrauterino. Ya a nivel del 5.º mes, pues tenemos exactamente formado el globo ocular, el aparato ocular listo para la maduración. Y como se dan cuenta, la retina, el epitelio pigmentario y el nervio óptico pues no son más que un pedazo del cerebro. Y eso es un concepto muy importante en esta charla. O sea, estamos hablando de un pedacito en la porción posterior del globo ocular y va a tener muchas similitudes a cómo funciona el resto del sistema nervioso. También va a tener diferencias y eso los vamos a destacar también. Siempre es importante entender que la visión se procesa a través de diferentes vías visuales. Y las vías visuales pueden ser categorizadas en múltiples grupos dependiendo de la estructura fundamental que estemos describiendo, pero me gusta hablar al menos de 3 elementos fundamentales. Las vías visuales aferentes o de procesamiento visual que tienen que ver con la información que llega, pues, por supuesto, a la retina, viaja luego por los nervios ópticos, quiasma óptico, tractos ópticos, radiaciones, para llegar finalmente a la corteza visual primaria y a partir de aquí empezar todo un procesamiento muy complejo a nivel de la corteza cerebral. Esta vía visual aferente primaria de procesamiento visual, se llama la vía de procesamiento visual, pues también se interconecta mucho con elementos de estructura subcortical, como vamos a ver luego. Tenemos también, no menos importante, la vía visual aferente para la reflectividad pupilar, y esto es una vía que transcurre a un nivel puramente por debajo de la corteza, es una vía totalmente inconsciente, involucra también estructuras aferentes a nivel de la retina y estructuras a nivel de la porción del diencéfalo y del rombencéfalo para luego
dar las vías de referencia de la vía visual, sobre todo a partir del tercer par craneal. Y por último tenemos la vía eferente, en este caso el control de los movimientos oculares, que usa la información que viene de la vía de procesamiento visual inicial, pero luego la interrelaciona con múltiples conexiones a nivel de la corteza cerebral para mediar los 5 elementos fundamentales de la vía de motilidad ocular, que incluyen el procesamiento de las sagas, la persecución, las vías visuales optoquinéticas, los reflejos vestibulo-oculares, entre otros. Entonces, de todo esto vamos a estar hablando fundamentalmente de procesamiento visual, pero es importante saber que la tenemos todas. Y en esta búsqueda, en este análisis del procesamiento visual, me encanta siempre empezar poniéndonos en contexto. Esta es una pintora norteamericana, Beth Doolittle, que en realidad es un matrimonio, ¿no? Y ellos viajan por todo el centro de los Estados Unidos y van haciendo muchas pinturas de los paisajes fantásticos del centro o el medio oeste de los Estados Unidos, todas las grandes planicies. Y ella en particular se ha dedicado mucho a la pintura de estos caballos que son los chestnut, y que muchas veces se confunden mucho con el ambiente alrededor del paisaje que ella pinta. Y esta descripción es muy interesante. Cuando ella se motiva a empezar esta serie, pues habla de este grupo de caballos que encuentra un día y que cuando los descubre después de mucho rato están mirando al lugar, se dio cuenta que hacía rato ellos las estaban mirando a ella. Y su sistema visual todavía no había sido capaz de detectarlos hasta que a partir de determinadas pistas pues lo logra identificar. Y aquí es muy importante detenerse para darse cuenta que existen al menos 7 caballos acá, no sé si los ven todos, ¿ok? Pero que lograr extraer esa figura de esos 7 caballos del fondo de la imagen que estamos viendo, pues requiere un sistema visual con un procesamiento altamente complejo. Y de eso vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Si fuéramos a empezar a tratar de segregar cómo la imagen visual se procesa a partir de esta linda acuarela, pues estaríamos hablando del procesamiento que sucede primero en la retina, ¿ok? O a nivel de las vías visuales más primitivas. Y es que básicamente a nivel de la retina lo que hacemos es descomponer esta imagen visual en sus elementos fundamentales, los elementos de orientación o forma, los elementos de color, los elementos de contraste, los elementos de disparidad binocular, cuando integramos la información viniendo de los dos ojos, y por último los elementos de detección de movimiento. Es muy sorprendente cómo a nivel de la retina toda la información visual queda automáticamente segregada en múltiples canales que van a conducir información de cada una de estas submodalidades visuales desde el momento mismo en que la información visual deja la retina. Y esto nos habla de la complejidad del procesamiento retinal y cómo esa estructura que es la retina pues recuerda tanto el procesamiento que hace la corteza cerebral. La retina, en vez de tener 6 capas como la corteza cerebral, tiene solamente 3, pero tiene las mismas conexiones verticales y horizontales que rigen el funcionamiento de la corteza cerebral para procesar elementos de información. Vamos a irlo tratando de desentrañar poco a poco a lo largo de estas charlas. El segundo elemento importante tiene que ver con qué hace el cerebro una vez que esa información llega pues, a las áreas visuales primarias. O sea, como todos sabemos, el procesamiento inicial subcortical termina a nivel de la corteza occipital o área visual V1 o corteza o área 17 de Brodmann. ¿Okay? Y a partir de aquí, la información empieza a ser pues transmitida en sus diferentes subcomponentes a más de 35, yo diría casi 50 áreas de la corteza cerebral para un procesamiento todavía mucho más fino. ¿Okay? Y en este sentido nos damos cuenta que casi todo el lóbulo occipital, la porción posterior del lóbulo parietal, el lóbulo frontal y casi toda la porción inferior y ventral del lóbulo temporal, pues participa en el procesamiento visual. Entonces, si nos damos cuenta de esta imagen, pues podemos pensar que prácticamente más de la mitad del cerebro está participando de alguna manera en el proceso de la información. Y a este nivel lo que se procesan entonces son elementos más complejos de la imagen visual, como la integración de los contornos, esta orientación de los bordes de la imagen que la retina nos da procesada, pues luego se integra en ciertas áreas de la corteza cerebral, como la percepción de los contornos
o la percepción del color de superficies, o la discriminación de forma, la percepción de profundidad en la vertiente dorsal de procesamiento, los elementos de segmentación, que significa identificar el objeto con respecto al fondo, y de una manera todavía más compleja, sobre todo en las regiones parietales, pues el procesamiento del movimiento. Y por último, una vez que toda esta información está segregada en múltiples áreas de la corteza cerebral y separada en cada una de las submodalidades, pues tiene que integrarse de alguna manera para finalmente darnos lo que sería la percepción visual. O sea, este elemento, que era una unidad, que ha sido desintegrado en múltiples aspectos, que ha sido procesado en diferentes áreas del cerebro, cómo lo integramos finalmente en lo que es un patrón de reconocimiento visual. Estos serían los tres niveles fundamentales en los que funciona el procesamiento visual. Entonces empecemos por lo más básico y donde nos vamos a entender, que es en la retina. La retina es esa estructura maravillosa que ya hemos venido mencionando, que está ubicada en la porción más interna del globo ocular, y forma pues un epitelio con conexiones verticales y horizontales en la porción posterior. Tiene una estructura central que es la fovea, que conocemos muy bien, donde está la mayor concentración de fotorreceptores. Y si fuéramos a ver un mosaico de fotorreceptores visto con una técnica, como se ve acá, de lo que hoy en día se conoce como ópticas adaptativas, pues podemos ver que un ortotipo, en este caso para una visión de un 20/20 aproximadamente, pues ocupa este número de campos receptivos sobre células a nivel de la retina. La histología de la retina es algo fantástico, y acá pues les pongo esta gráfica, que es un cartoon, o es una caricatura, donde vemos los principales estratos celulares en este dibujo, pero también lo vemos con su exacta correspondencia histológica. Esta imagen fantástica que vemos acá no es artificial, no es pintada, es una imagen original hecha por el doctor Nicolás Cuenca, de la Universidad de Kant en España, donde utilizando marcadores de inmunofluorescencia específica tiñe las diferentes células de la retina y nos permite ver que exactamente todas las estructuras que conocemos pues existen en la realidad y se conectan de esta manera. A nivel de la retina más externa, por supuesto, tenemos los fotorreceptores. Sabemos que tenemos 4 tipos de fotorreceptores, 3 tipos de cono, los humanos, y un tipo de bastón. Tenemos el estrato celular medio con las células bipolares y el estrato celular más interno con las células gangliares. Y a nivel de la capa plexiforme externa, o sea, las conexiones de fotorreceptores a células bipolares, pues tenemos células de integración horizontal, que son las células horizontales, y a nivel de la capa plexiforme interna, las células amacrinas. Esta mini estructura es la que es muy similar al cerebro, y la vamos a ir tratando de fragmentar poco a poco a lo largo de esta charla. Uno de los conceptos más importantes en neurofisiología visual es el concepto de campo receptivo. Y esto hay que entenderlo porque a partir de aquí se va construyendo todo a los niveles jerárquicamente superiores de la vía visual. Un campo receptivo pues no es más que el área en la periferia, o sea, en el espacio, que al ser estimulada provoca una respuesta en una célula específica. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de campos receptivos cerca de la fovea, son mucho más pequeños y se integran, como ven acá en esta porción inferior del diagrama, mientras que los campos receptivos en la retina más periféricas pues tienden a ser un poco más grandes. Acá cada fotorreceptor tendría un campo receptivo que sería una unidad circular que representa el área de superficie que al ser estimulada provoca una respuesta en esa célula en particular. Y estos campos receptivos se van a ir integrando y complejizando en la medida que avanzamos. Esta es una descripción un poco más detallada. Fíjense que esto representaría los fotorreceptores aquí en la porción media y cómo se forma un campo receptivo típico con antagonismo centro-contorno. Receptores un poco más periféricos alrededor de un fotorreceptor central funcionan como el centro del campo receptivo, mientras los que están ubicados un poquitico más hacia afuera pues funcionan como la periferia del campo receptivo. Por tanto, estos a su vez le dan su información a células bipolares y estas células bipolares a su vez le dan información a células gangliares. Por tanto, esta célula gangliar, su campo receptivo sería exactamente esto. Sería la integración espacial en el espacio de todos los campos receptivos de los fotorreceptores y células bipolares a los cuales estos fotorreceptores sirven. Y al final, en términos prácticos, pues son campos receptivos con antagonismo centro-contorno. Son casi siempre circulares
a nivel de la retina, y cuando estimulamos el centro se produce una respuesta de un tipo, y cuando estimulamos la periferia se produce una respuesta pues de otro tipo. ¿Por qué es importante entender la fisiología de las células retinales a un nivel pues detallado? Porque es que diferentes tipos de células están especializadas en funciones muy específicas de la visión, y nosotros podemos explorar esas funciones específicas a través de métodos de estudio que son muy bien conocidos. Algunos de ellos son bastante clásicos, como la agudeza visual, el contraste, el color, los campos visuales, y otros pueden ser un poco más específicos, como son las técnicas de perimetría, microperimetría, optometría visual, las técnicas electrofisiológicas, y hoy en día pues algunas técnicas más específicas como los campos estos, o sea, como las pruebas de multiluminancia ocular, que hoy en día los utilizamos para estudiar a nuestros pacientes que van a recibir terapia genética. Es muy importante recordar esto, y esta es la correlación de esta charla con lo que hacemos hoy en día, que es enfermedades hereditarias de la retina y terapia genética, que mutaciones específicas en determinados segmentos del ADN pueden causar enfermedades hereditarias retinales también muy específicas, que van a su vez a afectar particulares células a nivel de la retina, y que por tanto van a involucrar funciones también específicas. Por tanto, entendiendo todo esto nos permite muchas veces acorralar dónde está el defecto. Siempre uso este slide, que lo hice un tiempo atrás tomando esta bella lámina de histología, para tratar de ubicarnos cuando hablamos de enfermedades pues, hereditarias de la retina, los diferentes fenotipos. Cuando hablamos de este grupo de lo que hoy en día le llamamos IRDs, que son Inherited Retinal Diseases, y serían pues, degeneraciones o distrofias retinales, pues me gusta siempre ubicarlas por los estratos celulares que van a ser afectados primariamente. En una enfermedad avanzada siempre toda la retina va a estar involucrada, pero en los estadios iniciales pues los defectos empiezan en determinados grupos celulares, y esos son los que las diferentes tecnologías hoy en día nos permiten detectar cuál es el estrato primariamente afectado. Cuando vamos de la porción más interna a la porción más externa de la retina, pues podríamos empezar con las vitorretinopatías, y sabemos que enfermedades muy diversas como la retinopatía exudativa familiar, como el Wagner, el Stickler, el Norris, el Janssen, pues son enfermedades que muy específicamente van a afectar a la interfase vitreoretinal. Y además conocemos que cada una, o que muchas de estas, pues tienen genes hoy en día muy bien definidos, que son los causantes o los que alteran la función de determinadas proteínas, y por tanto causan el fenotipo visual específico. Cuando vamos un poquitico más profundo, pues ahí estamos hablando entonces de las retinopatías asociadas a disfunción de células ganglionares, algunas de ellas como las neuropatías ópticas mitocondriales, como la neuropatía óptica hereditaria de Leber, o la atrofia óptica autosómica dominante, o las autosómicas recesivas, o los diferentes síndromes complejos, las enfermedades por acumulación de lípidos, las mucolipidosis, las liposacaridosis, pues todas ellas hoy en día pues también tienen genes muy bien determinados, que son los causantes de cada una de ellas. Cuando hablamos también de a nivel de las células bipolares, pues tenemos genes muy específicos causando enfermedades o fenotípicos muy específicos, como la ceguera estacional nocturna, el fundus albipuntatus, las retinas o enfermedades de Oguchi. Cuando bajamos un poco más, pues tenemos las distrofias puramente, en este caso degenerativas, de las células bipolares y de las células, disculpen, de los fotorreceptores, tanto conos como bastones. Y en este caso, pues hablamos del gran mundo de la retinosis pigmentaria, tanto en su forma sindrómica como en su forma no sindrómica, y en su forma no sindrómica, pues a su vez asociada a los múltiples patrones de herencia autosómica dominante, recesivo, ligada al sexo, la amaurosis congénita de Leber, y como se dan cuenta, cada uno de ellos hoy en día tiene genes que muy característicamente las definen, ¿ok? Y recordar que ya empezamos a tener pues opciones de tratamiento y terapia génica para algunos de ellos. Cuando bajamos un poco más y nos concentramos en los conos, puramente, pues recordar que tenemos la distrofia de conos con sus genes específicos, las acromatopsias, algunas enfermedades muy específicas como el síndrome de conos S aumentados o el Goldman-Fabry. Pues tenemos también desórdenes estacionarios de cono, que en este caso no son distróficos degenerativos, pero son por mutaciones genéticas que provocan lesiones estacionarias. Ahí tenemos los monocromatismos de cono, los monocromatismos de bastones, los dicromatismos, que son los más frecuentes que vemos, como daltonismo, etcétera, o en algunas ocasiones un poco más raros, pues los monocromatismos de bastones. Pues a nivel del epitelio pigmentario también tenemos enfermedades y fenotípicos específicos, como el Stargardt, el BES, la distrofia de patrón, el North Carolina,
la retinoesquisis ligada al sexo y cada uno de ellos también con sus genes específicos. A nivel de la membrana de Bruch, pues tenemos también determinadas enfermedades que parten desde esta estructura, ¿okay? Como la distrofia de Sorby, la malatia levantinense, y también recordar que tenemos el grupo de las distrofias coroideas, dentro de las cuales la coroideremia probablemente es una de las más conocidas. Entonces, esta imagen general de todo pues nos permite tener una idea de si sabemos de dónde vienen las enfermedades y cuáles son las células primariamente afectadas, pues en las pruebas tanto psicofísicas como electrofisiológicas podemos tratar de ir a puntualizar primariamente dónde está el área de afectación inicial. Tratemos de empezar a segmentar la retina poco a poco y por supuesto si vamos desde afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, pues empezaríamos hablando del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario es esta estructura que no es neural en su origen, es un epitelio simple, cúbico, pero que tiene funciones importantísimas para hacer que la retina funcione. Primero, sobre cada célula del epitelio pigmentario, pues se encajan o se sostienen múltiples fotorreceptores y dependen, son una unidad simbiótica y dependen uno del otro completamente. El epitelio pigmentario absorbe los rayos de luz, recuerden que tiene pues una importante cantidad de melanina asociada. Es muy importante en lo que es toda la homeostasia del espacio subretinal, ya que permite transportar pues, elementos nutritivos de la circulación coriocapilar hacia el epitelio pigmentario y difundirlos a partir de ahí hacia la retina externa, los fotorreceptores fundamentalmente. Recordemos que se encarga de fagocitar y degradar los segmentos externos de los fotorreceptores, transporta, almacena y recicla la vitamina A o los derivados de la vitamina A, que no es más que decir los fotopigmentos de los segmentos externos de fotorreceptores tan necesarios en el ciclo visual. Si no existiera este ciclo, por supuesto, no habría función. Hoy en día, cuando hablamos, por ejemplo, de terapia génica para RPE65, estamos hablando de un gen específico de una isomerasa que convierte diferentes formas de vitamina A en el epitelio pigmentario. Se encarga del transporte de nutrientes, como ya habíamos mencionado, funciona como el elemento más externo de la barrera hematorretinal y también elemento importante recordar más o menos el número de células que sobre cada unidad de epitelio pigmentario pues se agrupan, alrededor de 30 conos en la porción más central y alrededor de 20 bastones en las porciones más periféricas de la retina. Y muy importante, a partir del epitelio pigmentario se empieza a producir la matriz interfotorreceptora. Recuerden que el epitelio pigmentario, como dije, y este es el correlato con la electrofisiología visual, es una estructura no neural. Por tanto, la manera electrofisiológica de registrarles a través del electroculograma, que es una respuesta muy lenta de adaptación del epitelio pigmentario a condiciones de oscuridad y claridad, y que se ve afectada muy específicamente en enfermedades que involucran este gen, que es el gen BES1, y es uno de los que pueden provocar tanto distrofia primaria de BES como algunas formas de retinosis pigmentaria. Es muy importante también recordar que el epitelio pigmentario es el que genera los fluoróforos naturales que tenemos para generar, por supuesto, la autofluorescencia retinal, que hoy en día es uno de los elementos clave en el estudio de las enfermedades hereditarias de la retina. Recordar que el fluoróforo primario a nivel del epitelio pigmentario pues es la lipofuscina, ¿okay? A través de su almacenamiento en los lisosomas del epitelio pigmentario. Recordar que podemos estudiarla estimulándola con una onda azul, o sea, con una luz azul, filtrándola con una luz amarilla y ver este patrón que vemos acá, que es el patrón homogéneo de autofluorescencia y cómo en diferentes tipos de enfermedades degenerativas pues, puede afectarse de manera muy primaria. En este ejemplo más central, que estaríamos hablando de una degeneración tapeto retinal, bastón cono típica asociada a una retina pigmentaria, fíjense cómo la porción más externa está totalmente disminuida, casi abolido, como el anillo pericentral está más o menos conservado, y como el epitelio pigmentario más del centro está hiper autofluorescente, lo cual nos habla de un epitelio pigmentario anormalmente enfermo y acumulando elementos de lipofuscina, o en este último, por ejemplo acá, que es bastante clásico, una enfermedad de Stargardt, donde se pueden ver muy bien la acumulación selectiva en determinadas áreas de la retina de derivados anormales de la vitamina A y de la lipofuscina. Entonces, estas son funciones claras del epitelio pigmentario. Cuando hablamos de la matriz interfotorreceptor, pues estamos hablando de un elemento generado o de un tipo de matriz de proteínas y glúcidos sintetizados a partir del epitelio
pigmentados que permiten interconectar o aglutinar a los fotorreceptores entre sí. Es más densa en el centro, a nivel de la mácula, es un poco más laxa en la medida que nos alejamos a la periferia, va a extenderse a través de todo el espacio subretinal y tiene elementos fundamentales como factores de crecimiento, proteínas reguladoras de transporte, que son claves para el funcionamiento de los conos y bastones y de las células del epitelio pigmentario. Y a este nivel se encuentran por proteínas muy específicas, las cuales mutaciones en genes de la matriz interfotorreceptor pues dan lugar a enfermedades hereditarias de la retina muy específicas, como son el grupo de esta proteína, que es la IRBP, que es una proteína chaperona transportadora de vitamina A del fotorreceptor al epitelio pigmentario, las proteínas IMPG2 y 1, que son muy importantes también. Cada una de estos da como consecuencia fenotipos muy específicos de degeneración retinal. Entonces hablemos un poco ahora de los fotorreceptores, ya moviéndonos al epitelio pigmentario y la matriz interfotorreceptor. Recordad que tenemos básicamente, pues, yo siempre le pregunto a los residentes, ¿cuántos fotorreceptores tenemos? Pues nos hablan de algunos dicen de 3, otros que 4. En realidad tenemos 5 tipos de fotorreceptores. Tenemos 3 conos, ¿okay? Tenemos 3 tipos de conos, tenemos un tipo de bastón y tenemos una célula que muchas veces nos olvidamos de ella, que son las células ganglionares melanopsínicas, que hoy en día se consideran un quinto fotorreceptor de la retina. Los conos, como ya dijimos, van a ser de 3 tipos fundamentales y van a diferenciarse dependiendo del tipo de fotopigmento que almacena en el segmento externo del fotorreceptor. En el caso, pueden haber fotopigmentos como el cianolave, para que reaccione mejor a longitudes de onda corta a nivel del azul, el chlorolave, que reacciona mucho mejor a longitudes de onda medias, y el erythrolave, que reacciona mucho más a las ondas largas, lo que serían azul, verde y rojo. Y por último, los bastones, que son los que contienen la verdadera rodopsina. Recordad que los fotorreceptores entregan su información directamente a células bipolares, estas las células angulares, y a su vez están interconectados por las células horizontales. Tener muchos fotorreceptores significa que vamos a tener mucha mejor visión, tenemos mucho mejor, teniendo muchos más tipos de conos significa que vamos a tener mucha mejor visión. Pues esto es algo que se ha estado discutiendo porque existen muchas especies animales con una cantidad de fotorreceptores mucho mayores que tenemos los humanos. Yo creo que el ejemplo primordial pues es el camarón mantis, que tiene alrededor de 12 a 15 tipos de fotorreceptores diferentes para diferentes longitudes de onda, capaz de ver elementos, capaz de ver imagen no solamente en el espectro ultravioleta, sino también en el infrarrojo. Es capaz de ver, tiene fotorreceptores específicamente para luz polarizada, y sin embargo su visión no es superior a la de un mamífero. Y es que los fotorreceptores o los receptores a nivel de la retina no son el único elemento del procesamiento visual. No solamente hace falta los múltiples fotorreceptores, sino hace falta todo el procesamiento que el cerebro hace luego de ellos. Y en realidad el cerebro de un camarón mantis es muy pequeño y la parte dedicada a la visión es mínima, y de hecho la mayoría del procesamiento visual ocurre a niveles subcorticales. Por tanto, ¿tendrían una mejor visión que los humanos? La respuesta es no. Entonces, regresando a los fotorreceptores, recordad que los bastones pues son solamente un solo tipo, son más largos, el segmento externo es más cilíndrico, tienen los discos pues superpuestos entre sí y separados de la membrana celular externa, por tanto forman verdaderos paquetes de discos en el fotorreceptor. Tienen una terminal sináptica mucho más pequeña, ¿ok? Tienen mucho menos mitocondrias en el segmento interno y son muy especializados en la visión nocturna, tienen la rodopsina. Un fotón es capaz de componer hasta 100.000 moléculas de rodopsina, por tanto es un tipo de fotopigmento extremadamente sensible, por tanto están especializados en la visión nocturna y solamente tenemos un tipo en los humanos, no participan en la visión de color y responden de manera muy lenta. Los conos, por otra parte, son más cortos, el segmento externo tiene forma de conos, los discos están formados por repliegue, en este caso en la membrana externa, por tanto no se intercambia el material del disco, sino solamente el fotorreceptor. La terminal sináptica es mucho más larga, sobre todo para los receptores tipo L y M. Las mitocondrias son mucho más numerosas, se especializan en la visión diurna, en lo que un fotón de luz descompone 100.000 moléculas de rodopsina
un fotón de luz solamente descompone alrededor de 50 a 100 moléculas de los fotopigmentos de los conos. Y tenemos 3 tipos en el humano, participan en la visión de color y son de respuesta mucho más rápida. A nivel de la retina central, los fotorreceptores tipo cono, fíjense que se encuentran mucho más unidos entre sí y además tienen prolongaciones sinápticas mucho más largas en la medida que se acercan a la fovea, en lo que se conoce como la capa de fibras de Henle, y en la retina un poquito más periférica son un poco más espaciados y no existe esta capa de fibras de Henle tan desarrollada como en la retina central. La fovea. La fovea es una estructura muy especial de la retina y solamente está presente en mamíferos y en aves. Es el centro de la retina donde existe la mayor concentración de fotorreceptores, donde existen los 30 conos por célula del epitelio pigmentario, donde la matriz interfotorreceptor es mucho más gruesa y donde las diferentes capas más internas de la retina se han desplazado lateralmente, donde la sinapsis del fotorreceptor en este caso se produce un poco más distal y lateralizada, formando la capa de fibra de Henle, y todo esto para garantizar que exista la menor interferencia a la imagen o a la luz que llega a la retina en esta área donde nos concentramos en la resolución espacial mucho más fina de toda la retina y lo que se correspondería, por supuesto, con la mejor agudeza visual. Recordad que el desarrollo de la fobia es algo que sucede ya en la vida intrauterina y se continúa desarrollando durante los primeros meses de vida. De hecho, el niño cuando nace no tiene una fobia todavía bien desarrollada y que existen múltiples genes que están involucrados en el desarrollo de la fobia. Yo creo que los ejemplos clásicos fundamentales son el PX6 o los PAX6, el NR2E3 y el OCA1. Y estos son genes que vemos muy frecuentemente hoy, que tenemos acceso a mucha mejor genética a las diferentes formas de hipoplasias foveales aisladas, como pueden ser los PAX6 o los GDF6, o a las hipoplasias foveales asociadas, por ejemplo, a los albinismos colocutáneos, como serían los OCA1, o a las mutaciones de este gen, el NR2E3, que vamos a hablar bastante de él, porque es un gen asociado a varios fenotipos visuales, hipoplasias foveales, síndrome de cono Hesse aumentado y síndrome de Goldman-Fabry. Recordar que de la misma manera que la fobia se va desarrollando en los primeros meses de vida, o sea, tardíamente en la vida intrauterina y en los primeros meses de vida, pues también así va madurando el electroretinograma, que prácticamente en los primeros días de vida, pues casi ausente para los bastones y muy disminuido para los conos, y ya cuando alcanza el niño casi el año de vida, tiene un electroretinograma casi de la amplitud que podría tener un adulto. Y como el desarrollo del segmento externo del fotorreceptor pues ocurre ya en la vida extrauterina. Cuando se nace, pues prácticamente los segmentos externos no están para nada desarrollados y a partir de las 4 semanas pues ya están conformados los discos en el segmento externo y es alrededor de la 6ª semana en que realmente logramos tener un foveal pit o una depresión foveal central bien establecida. Otro elemento importante a recordar cuando hablamos de esta fisiología retinal es el número de fotorreceptores y su distribución a lo largo de la retina. Acá hay un diagrama donde en verde tenemos los conos, en magenta en este caso los bastones, y fíjense que los conos pues son absolutamente predominantes al centro de la fobia. Estos serían mosaicos, ¿no? En verde estarían los conos, en magenta los bastones. Al centro de la fobia tenemos prácticamente solo receptores tipo cono, pero inmediatamente que nos alejamos de la fobia, pues los bastones empiezan a crecer en cantidad y apenas 5 o 6 grados por fuera de la fobia, pues ya igualan el número de bastones a conos, alcanzando su máximo alrededor de los 20 grados, lo que sería en el borde nasal del nervio óptico si lo miráramos desde un punto de vista fondoscópico. Por tanto, el número de bastones en la retina es mucho mayor al número de conos, son alrededor de 125 millones de bastones con respecto a 6 millones de conos. La relación es alrededor de 17:1. El número de conos en la fobia está alrededor de 200.000. Okay, y como habíamos discutido, el número de células por fotorreceptores, o sea, el número de fotorreceptores por célula del epitelio pigmentario, pues alrededor de 30 conos o 22 bastones. Recordad que tenemos un tipo de cono que es muy específico, que son los conos S, los conos de longitud de onda corta, los que tienen el pigmento cianolado. Para este tipo de fotorreceptor, hay quienes lo describen que es un intermedio, que no es un verdadero cono, que es algo que funciona entre un cono y un bastón. En realidad, pues morfológicamente y funcionalmente se parece mucho más a un cono que un bastón, pero su terminal sináptica es un poco más chica. No están concentrados en la fobia, en el centro, de hecho están bastante uniformemente distribuidos
a lo largo de toda la retina, y la fobia quizás comparada con algunas zonas de la retina pues tiene un poco menos de receptores de tipo de conos S. Son solamente el 10% de los conos de la retina, sin embargo son fundamentales en las vías amarillo-azul de la agudeza, disculpen, de la visión al color. Esto sería un mosaico, como se vería aproximadamente la distribución de los conos S en la retina. Fíjense que en la misma fobia en sí hay muy pocos conos S y en la medida que salimos de ella pues empiezan a aparecer y se mantienen de manera bastante homogénea en el resto de la retina. El desarrollo de los conos S está pues en gran medida regulado por este gen que ya habíamos mencionado, el NR2E3, y este es un gen que cuando está mutado y sobreexpresado pues conduce a un aumento del desarrollo de los conos S, porque su función es reprimir en gran medida el número de conos S que se desarrollan en la vía embrionaria. Por tanto, mutaciones de este gen conducen, entre otros tipos de enfermedades visuales, al síndrome de conos S aumentados, que además puede ser muy bien visto desde el punto de vista de la electrofisiología con los electrodinogramas que dividen o filtran los conos L de los S. En este caso se prepara un background, una luz de fondo de tipo amarillo, y se ilumina con un flash de luz muy débil y se logra separar una primera onda acá, que es la onda de los conos L y M, los conos verdes y rojos, que son el 80%, recuerden, y una onda pues de conos S que en condiciones patológicas de síndrome de conos S aumentado es mucho mayor que la onda de conos L y M. Entonces vayamos un poco ahora a los pigmentos de la retina. Y en este caso hablamos de la rodopsina, que recuerden es el pigmento de los bastones. Los conos no tienen rodopsina, tienen otros tipos de opsina. ¿Okay? Sabemos que es una lipoproteína con una cadena polipeptídica pues bastante larga y forma una estructura de empalizada. Es una clásica proteína, lipoproteína de transmembrana con estructura empalizada con 7 subunidades en las cuales el sitio activo, que está en el elemento 296, al cual se une el retinol que está a nivel del citoplasma, pues está al centro de esa empalizada. Y sencillamente cuando la luz incide sobre ella, pues cambia su conformación de su estructura cis en un mismo plano, una estructura más trans, y esto lo que hace es que se abra la empalizada y se exponga el sitio activo a la interacción con las proteínas G del citoplasma celular. Cuando comparamos la secuencia de aminoácidos entre las diferentes tipos de opsinas, tanto de bastones contra conos, como de conos M contra S, como L contra M, pues vemos cosas muy características. Empecemos por acá, por la derecha. Cuando comparamos la secuencia de una cadena polipeptídica de un cono L contra un cono M, nos damos cuenta que se diferencia en unos poquísimos aminoácidos. Y recuerden que estos son dos genes, los OPMW, MN y LM, que están a nivel del cromosoma X muy cerca unos de otros, forman un clúster de genes que en la evolución se fueron pues separando un poco uno del otro, pero se diferencian en realidad muy poquito. O sea que los pigmentos de cono para sensibles al rojo o al verde pues son cadenas polipeptídicas muy parecidas, y esto es lo que existe en el 80% de los conos. Sin embargo, cuando comparamos los mismos, la secuencia de los M contra los S, pues nos damos cuenta que son bien diferentes, y por eso es que le decía que los S no son a veces considerados como verdaderos conos. Y a su vez, cuando comparamos los M con la rodopsina, pues son también bastante diferentes. ¿Okay? O sea que todas estas cadenas de aminoácidos formando estas proteínas son bien diferentes, y que las de conos L y M son las que más se parecen. Acá es un poco la genética de lo que les estaba comentando antes. Tenemos 3 tipos de fotopigmentos fundamentales que controlan estas proteínas. Como decía, los OPN1, LW y MW, que están a nivel de los cromosomas X, pues están muy cerquitas uno del otro formando este clúster, y son los que van a generar los fotopigmentos rojos y verdes, o sea, el eritrolave y el crolave, mientras que las opsinas o el gen que codifica las opsinas de los conos S pues está a nivel de cromosoma 7, está bien lejano, tiene otro principio de la evolución que no tenemos tiempo para entrar en eso ahora, y se afecta de manera distinta, no guarda relación con este clúster de genes. Recordar también de elementos muy importantes en cómo participan estos fotopigmentos en la fototransducción. La fototransducción, como habíamos dicho, es cuando la luz
incide sobre esta molécula de rodopsina y hace cambiar la estructura de esta proteína o lipoproteína empalizada, su forma cis a su forma trans, exponiendo pues la estructura activa de ella hacia el citoplasma, permitiendo la interacción entonces con esta proteína geo llamada transducina, que a su vez se descompone en dos elementos fundamentales, y es la subunidad alfa de esta proteína la que interactúa entonces con la fosfodiesterasa. Recuerden que la función de cualquier enzima de tipo fosfodiesterasa es interactuar con los canales de sodio que están en las membranas celulares, como lo que se conoce la vía de los segundos mensajeros. Por tanto, esta fosfodiesterasa interactúa directamente con los canales de sodio, y, o sea, contra el GMP, que a su vez está en su forma no cíclica, y cuando interacciona con la fosfodiesterasa pues se lleva a su forma cíclica, y esto lleva al cierre de los canales de sodio y a la hiperpolarización de la membrana. Es también interesante cómo los canales de sodio interactúan con los canales de calcio, pero eso lo vamos a describir un poquito más adelante. Pero este elemento de la fototransducción filosóficamente es fundamental, porque es el principio de cómo se convierte una energía desde el punto de vista luminosa en una energía totalmente eléctrica a nivel de los circuitos retinales. Yendo un poquito más de detalle, fíjense que en condiciones los fotorreceptores ¿son o no son neuronas? La respuesta es no son neuronas. Los fotorreceptores son células ciliadas altamente especializadas a lo largo de la evolución, pero no son neuronas. Por tanto, reaccionan a los estímulos de manera un poco diferente a cómo reaccionan las neuronas. Y el principio fundamental es que su polaridad es inversa. Los fotorreceptores, tanto conos como bastones, en este caso sería un bastón lo que está representado acá, pues en condiciones de reposo tienen abiertos sus canales de sodio, lo cual es totalmente diferente a las neuronas, y por tanto están en un estado de depolarización relativa. Las neuronas normales tienen sus canales de sodio cerrados, están hiperpolarizadas, y cuando el estímulo les llega, pues ellas abren sus canales y se depolarizan. El fotorreceptor es al revés, está depolarizado en condiciones de reposo y tiene sus canales de sodio abiertos. ¿Okay? Esto a veces es un poco difícil de entenderlo, y en condiciones de reposo esta depolarización del fotorreceptor está provocando la liberación de glutamato a nivel de la terminal sináptica. Cuando llega el estímulo visual y se produce la fotorretransducción, que culmina con la formación del GMP cíclico y el cierre del canal de sodio, pues lo que se produce entonces es una hiperpolarización del fotorreceptor. Por tanto, cuando el fotorreceptor se activa por la luz, cierra el canal de sodio y se hiperpolariza, ¿ok? Y por tanto, para la liberación de glutamato. Entonces son células que funcionan totalmente al revés del resto de las células de la retina o del sistema nervioso. Su estado de activación es liberando neurotransmisor, y su estado de inactivación es liberando neurotransmisor, y su estado de activación es cesando la transmisión del neurotransmisor. Por tanto, hiperpolarización es su estado de activación. Y eso uno lo puede ver a nivel experimental cuando coloca electrodos pues, intracelulares y va dando luz a un fotorreceptor tipo bastón, y cómo el potencial de membrana se va haciendo cada vez más negativo, o sea, la célula se hiperpolariza cada vez más. Y esto a su vez a nivel del fotorreceptor, a nivel del electroretinograma, puede ser también detectado. En un electroretinograma típico, la primera onda es la onda A, y la onda A caracteriza la respuesta a los fotorreceptores, y la onda B caracteriza la respuesta a las células bipolares. ¿Y por qué una y otra tienen pues, polaridad diferente? Porque la onda A representa la hiperpolarización de los fotorreceptores, mientras que la onda B representa la despolarización de las células bipolares, porque las células bipolares sí son las primeras neuronas de la vía visual. ¿Ok? Entonces la onda A se recoge con un electrodo que se coloca en la córnea. En este caso se da un flash de luz, y la hiperpolarización de estos fotorreceptores se registra como una onda córneo-negativa, porque por teorías de volumen conductor y del dipolo, o sea, desde la dirección de la señal eléctrica que viene hacia el electrodo, pues se recoge con un signo o polaridad inversa. Esto no vale la pena complicarse, pero sigue el principio de las ecuaciones de Maxwell. Y al final, por eso es que un electroretinograma, una onda con una polaridad diferente representa los conos, que sería la onda A o los fotorreceptores, y una onda de polaridad diferente, en este caso la onda B, representa las células bipolares.
Este gráfico es bien extenso y parece muy complejo, y la única razón por que lo traigo es porque representa toda la fototransducción de la que ya habíamos hablado, pero también les va diciendo los diferentes genes que codifican las proteínas que participan en la fototransducción. Por tanto, cuando hablamos de las rodopsinas, tenemos el RHO, que es un gen muy específico, que cuando está mutado causa algunas formas muy particulares de retinosis pigmentaria. Tenemos los diferentes sodios relacionados, los genes relacionados a las proteínas G. En este caso, pues son los genes, GNB1, muy asociados a formas bastante graves de retinosis pigmentaria. Tenemos los genes asociados, por ejemplo, a la fosfodiesterasa, tanto la forma 6, los genes A, B, G o los 6H, que también se relacionan a formas muy particulares de distrofias retinales. Podemos tener, por ejemplo, los genes asociados a los canales de sodio gatillados por vía de segundo mensajero. En este caso, por ejemplo, el CNGA3, el B3 y el B4, que se asocian, por ejemplo, a algunas formas de acromatopsia y que hoy en día tenemos terapia génica para tratar algunos de ellos. O los genes, por ejemplo, el RPE65, yo creo que es bastante conocido por muchos hoy en día, y este es el gen que tratamos cuando hacemos terapia génica con Luxturna, que en este caso pues codifica una isomerasa a nivel del epitelio pigmentario. Por tanto, esto que antes era como un dolor de cabeza cuando estudiábamos la residencia y nos lo teníamos que aprender, pues hoy en día tiene consecuencias fundamentales, porque entendiendo los genes que están detrás de cada una de estas proteínas, entendemos los fenotipos de degeneraciones retinales y por tanto entendemos también cuáles son las proteínas objetivos que una terapia génica va a ir a corregir. Ahora viene una parte que también tiene cierto nivel de complejidad y son las conexiones de conos y bastones con células bipolares. Siempre a nivel de una sinapsis de un cono hay varias células que van a estar involucradas. El principio fundamental es que los fotorreceptores de tipo cono le dan la información a células bipolares, pero también tenemos las células horizontales en el medio. Hay que entender el principio de lo que son las vías de conducción on y off en la retina. Lo vamos a estar hablando ahora a continuación, pero cada fotorreceptor cono en la fovea le entrega su información a dos células bipolares, una de tipo on y otra de tipo off. Una que se va a despolarizar cuando el cono está excitado y otra que se va a hiperpolarizar. De manera tal que la información siempre es transmitida en dos vías, como decir en positivo y negativo, y cada una de ellas va a cumplir funciones diferentes. Una funciona en incrementos de la luminosidad sobre la retina y la otra funciona en decrementos de la luminosidad sobre la retina. El glutamato, como ya hemos dicho antes, es el neurotransmisor pues, que siempre está a nivel de la terminal sináptica. Es el que está almacenado en las vesículas de los pedículos fotorreceptores y es el que va a ser liberado. Sin embargo, en las sinapsis mismas entonces hay varias células involucradas. En este caso son tres. Siempre hay una bipolar de tipo ON que tiene receptores postsinápticos del tipo MG-GLUR6 que son muy específicos y son los que despolarizan a las células bipolares tipo ON. A su vez, las células bipolares tipo OFF van a estar un poco más en la periferia de la sinapsis, tienen otro tipo de receptor postsináptico, en este caso son los AMPA o los kainate, y estos van entonces a provocar una respuesta contraria. En vez de provocar despolarización, van a provocar hiperpolarización esta célula OFF. Por tanto, la célula ON se hiperpolariza, la célula OFF, la célula ON se despolariza, la célula OFF se hiperpolariza. Y las células horizontales, que son las que van a estar regulando las conexiones horizontales a nivel de la plexíforme interna, pues también tienen sus pedículos, no tienen sus porciones de sus dendritas metidas al centro y también tienen receptores postsinápticos que son de tipo kainate, y estos receptores kainate van a provocar despolarización también en las células horizontales, que a su vez van a inhibir a los fotorreceptores que están en la vecindad, y esta inhibición de los fotorreceptores en la vecindad del cono principal que está siendo estimulado es lo que permite crear los antagonismos centrocontornos y los campos receptivos circulares que les estuve describiendo al principio de la charla. Para la vida de bastones las cosas son un poquito más simples. Disculpen, los bastones no tienen bipolares de tipo OFF, tienen solamente bipolares de tipo ON, por tanto los receptores postsinápticos siempre van a ser del tipo GLUR6 y van a haber siempre, por supuesto, células horizontales intermedias. Entonces,
Esto es lo que permite que tengamos entonces las vías on y off de la retina. Y las vías on y off de la retina, como les describí al principio, conforman los campos receptivos con antagonismo centro-contorno. Imagínense que tenemos este fotorreceptor al centro, que es un cono foveal. Este cono foveal libera glutamato y a su vez se va a conectar con dos tipos de bipolares. Esta de tipo ON, que va a tener los GLU-R6 al centro y que va a despolarizarse, como se ve acá. O sea, fíjense que acá se ve la hiperpolarización del fotorreceptor y en su bipolar ON lo que se produce es una despolarización. Y su bipolar de tipo OFF, que tiene los receptores AMPA, pues es la que se va a despolarizar. Y a su vez cada uno de ellos se conecta con una célula gangliar. La que se conecta directamente a la bipolar ON es una gangliar que se despolariza y aquí es donde aparecen los primeros potenciales de acción a lo largo de la vía visual, mientras que la de tipo OFF se hiperpolariza y deja de conducir información. Esta es la estructura básica y fíjense cómo dejando la retina a nivel de las células gangliares, pues una va hiperpolarizada y la otra va despolarizada, siempre en dos copias, positivos y negativos. Y esto es posible de ser estudiado a través de la electrofisiología también. Cuando hacemos un electrodiagrama de tipo OFF o de respuesta on-off, inicialmente encendemos el flash, pero en vez de apagarlo rápido, dejamos que suceda la onda A, la onda B, lo dejamos durar unos 500, unos 200 milisegundos aproximadamente y después apagamos el flash. Y cuando apagamos el flash, entonces se produce una deflexión, que es la activación de las vías off, de las bipolares off de la retina. ¿Okay? Y esto a su vez tiene implicación para algunos procesos patológicos también muy específicos. Cuando hacemos la integración de los campos receptivos, pues ubíquense en lo que habíamos puesto en la imagen anterior. Aquí tenemos un solo cono, acá ya tenemos tres. Este fotorreceptor se conecta con una sola bipolar tipo ON, tiene su OFF aquí al lado, pero no está pintada en este momento, y las células horizontales que interactúan con él y lo que están alrededor, pues hacen siempre como un papel de balance. Entonces, si la energía o la respuesta eléctrica más fuerte viene por aquí, yo lo que hago es que me despolarizo e inhibo al fotorreceptor que está al lado. Y eso es a su vez lo que me permite crear los campos receptivos con antagonismo centro-contorno. Este tipo de interacción de las horizontales con este receptor, que es el GLU-R6, tiene una implicación muy fundamental porque mutaciones de este gen del GLU-R6 pues son una de las tantas causas de ceguera congénita estacionaria nocturna. Cuando hablamos de una de las tantas formas de ceguera congénita estacionaria nocturna, una de las formas autosómicas recesivas provocadas por mutaciones en el gen GRM6, pues estamos hablando de un gen que codifica pues la proteína del receptor postsináptico GLU-R6, y cuando hacemos un electroretinograma en un paciente con ceguera congénita estacionaria nocturna, en lo que aquí sería un normal donde existe una onda A y una onda B, pues aquí existe una onda A y deja de haber onda B. ¿Por qué? Porque no hay transmisión de los fotorreceptores hacia las células bipolares. ¿Okay? Esta es la demostración práctica en electrofisiología o en clínica de lo que toda esta teoría, que puede parecer un poco densa, significa. Recordad que cuando existen de enfermedades degenerativas de la retina, pues los fotorreceptores empiezan a degenerarse y empiezan a afectarse en sus segmentos externos la mayoría de las veces y eventualmente se degeneran en sus terminales sinápticas, como estas láminas histológicas en pacientes con retinitis pigmentaria muestran. Cuando tenemos cambios, sobre todo en los bastones, pues disminuyen la respuesta a lo que se llama el electrodiograma escotópico, que es de los bastones. Y cuando tenemos enfermedades que afectan fundamentalmente a los conos, pues tenemos disminución de las respuestas fotópicas, que son las que afectan a los conos. Estos serían dos ejemplos típicos de electroretinograma. En una degeneración puramente de conos, el electroretinograma escotópico, que sería el que está acá en rojo, pues se acerca al normal, mientras cuando vemos el electroretinograma de los conos, pues está muy disminuido comparado con el normal. Y lo contrario sucede cuando estamos en una degeneración solamente de conos. Hablemos de las células bipolares. Las células bipolares pues son más de 17 diferentes tipos. Algunas van a ser on, como ya les dije, otras van a ser off, y van a terminar en diferentes lugares de los estratos de la plexiforme externa. ¿Okay? Las que terminan un poquito más en la porción más interna de la plexiforme externa, pues son las de tipo on, mientras que las que terminan un poco, las de tipo off, mientras que las que terminan un poco más afuera son las de tipo on. Existen bipolares específicas para los que vienen de los conos L y M. Existen bipolares específicas de tipo off para los que vienen de los conos L y M también. Existen las que vienen de los que van a hacer conexión con las células ganglionares P o enanas, que serían las midget.
Y esto es toda una clasificación de diferentes células bipolares que yo no creo que hoy tengamos tiempo para entrar en gran profundidad, pero cada una de ellas va a servir a cada una de las diferentes poblaciones de conos y a su vez van a ir complejizando, o de fotorreceptores, no de conos solamente, y van a ir complejizando la estructura de los campos receptivos. Por ejemplo, los conos S tienen bipolares específicas, que son las BB, y son alrededor de 5 tipos diferentes, ¿ok? Y que las células bipolares enanas casi siempre son las que vienen de tipo IMB o FMB, son las que vienen de conos ON, las IMB, las FME son las que vienen son de tipo OFF, y son las que llevan las vías ON-OFF, antagonismo centro-contorno para cada uno de ellos. Esto es una lámina histológica muy bonita que muestra, pues, básicamente las células invaginadas, midget o las bipolares de tipo ON, que son las que estarían acá teñidas en verde, recibiendo la información de los fotorreceptores, en este caso conos ON, y estas acá serían las que están teñidas en roja, que representan las FLAT, o las que vienen recibiendo la información de los conos para conformar las vías de transmisión OFF. Entonces, hablando nuevamente de los cambios estructurales que se producen en la retina, pues recordar que cuando se produce una degeneración tanto de conos como bastones y de bipolares, pues se disminuye la amplitud del electrocardiograma tanto de la onda A como de la onda B, y que cuando tenemos un cese en la transmisión de fotorreceptores a células bipolares, pues se forma un electrocardiograma de tipo negativo, que es este que ya vimos antes, como el que se ve en la ceguera congénita estacionaria nocturna. Y qué tipos de mutaciones son capaces de provocar disfunción de las células bipolares y electrocardiograma negativo, fíjense acá. Enfermedades tan diversas como la retinoquisis ligada al sexo, que interrumpe la transmisión de fotorreceptores a células bipolares, el NYX, que es un tipo de mutación asociada, ligada al sexo, asociada a formas de ceguera congénita estacionaria nocturna ligada al sexo, el GRM6, que es recesiva, que ya hemos hablado, y múltiples otras que dan diferentes fenotipos de ceguera congénita estacionaria nocturna. Las células horizontales. Las células horizontales habíamos dicho que son de varios tipos, van a interconectar los diferentes fotorreceptores entre sí. Y básicamente vamos a hablar de dos tipos, de las células H1, que van a interconectar bastones contra conos, no importa el tipo, las células H2, que van a antagonizar los conos L y M contra los conos S, y las H3, que antagonizan al parecer entre sí conos L y M entre ellos. Por tanto, si hay un tipo horizontal como el H2 que antagoniza los conos L y M contra los conos S, que serían los azules, ¿qué tipo de campo receptivo forma esto? Un campo receptivo de antagonismo contorno azul-amarillo. Por tanto, esta es la vía del color del azul-amarillo. Estas H3 parecen mediar las vías del rojo-verde. Y las H1 que contrabalancean información de bastones contra conos parecen mediar las vías de la luminosidad retinal total. Y aquí varias demostraciones histológicas con inmunohistoquímica muy específicas que demuestra tanto las horizontales de tipo H1 como las horizontales de tipo H2. Y a su vez estas serían las sinapsis, que son un poco complejas y no vamos a entrar en ellas por la falta de tiempo. Acá un poco los mismos procesos que hayamos descrito. Entonces, para un poco concluir esta parte de fotorreceptores bipolares y horizontales, recordar el principio. Un fotorreceptor recibe información de su campo receptivo, que es circular, se la transmite una bipolar de tipo ON y otra de tipo OFF, que no está acá. A su vez, estas células horizontales interactúan entre ellos a través de receptores postsinápticos que tienen muy específicos para ellas, y a su vez inhiben a los fotorreceptores que están alrededor, de manera tal que las respuestas eléctricas que se generen siempre sean con antagonismo centro-contorno. Las células amacrinas entonces van a ser el próximo elemento en la transmisión vertical de la información, y en este caso van a estar interconectando los diferentes bipolares y conexiones con las células ganglionares. Son alrededor de 30 diferentes tipos de células amacrinas y van a estar en muchos casos modulando la señal que va de una bipolar a una célula ganglionar. De hecho, en algunos casos, en particular para la vía de bastones, las células amacrinas son un elemento que interconecta independientemente la célula bipolar de la célula horizontal. Antes pensábamos que hay alrededor de 17 tipos diferentes, con diferentes características, no voy a entrar en mucho detalle, pero siempre pensábamos que la vía clásica que conocíamos era un cono que se conectaba a una bipolar, y esta bipolar una gangliar,
Hoy en día sabemos que los bastones nunca se conectan, la bipolar que viene de los bastones nunca se conecta directo a una célula ganglar, se conectan químicamente a una célula magnética, en este caso de tipo A2, y esta máquina A2 a su vez se conecta a través de una sinapsis, en este caso eléctrica, a los conos de las bipolares, a los bipolares de los conos de tipo ON y a las propias células ganglares. Por tanto, las hemagrenas juegan un papel crítico en la transmisión tanto de la vía vertical de la información, o sea, de fotorreceptores a bipolares a células ganglares, participando como un elemento intermedio o sencillamente modulando la transmisión de la vía vertical. Las células ganglares, por último, en la retina, básicamente las podemos dividir en múltiples tipos, pero esto es una clasificación que yo prefiero utilizar, que la divide en 3 subgrupos. Las de tipo P, parvocelulares o enanas, las de tipo M, magnocelulares o también llamadas parasol o en paraguas, y las de tipo K o coniocelulares, que es un subgrupo de las parvocelulares que van a procesar fundamentalmente el color. Las células ganglares de tipo P se encuentran sobre todo en el centro de la retina, a nivel de la fovea, y van a transmitir sus informaciones a las capas de las 3 a las 6 del cuerpo lateral geniculado del tálamo, mientras que las magnocelulares van fundamentalmente a las capas 1 y 2. Las magnocelulares son las más antiguas filogenéticamente de las células ganglares y juegan solamente su papel en la transmisión de la información de contraste y de movimiento, mientras que las ganglares de tipo P son las que median los elementos de visión al color. Las ganglares P son las que se conectan con los conos foveales y con las bipolares tipo IMB y FMB que vienen exclusivamente de los conos foveales. Las ganglares tipo M son un poquito más periféricas, con campos receptivos mucho mayores y se conectan sobre todo con la vía de los bastones a partir de las hemagrenas de tipo A2. Esto es más o menos una distribución o un diagrama de la distribución de las células ganglares a nivel de la retina. Esto es solamente didáctico, no es que sea exactamente así, pero a nivel de la fovea está dominada prácticamente por ganglionares de tipo P, mientras que nos vamos alejando de la fovea y empiezan a aparecer las ganglionares de tipo M. No quiere decir que no hayan M algunas en la fovea, también las hay, porque también somos capaces de detectar movimiento en la fovea. Pero la mayor concentración de ganglionares P parvocelulares, que son las más pequeñitas, las más finas, las que van a tener mayor estrés mitocondrial, pues están a nivel de la fovea y son las que participan en la visión al color y a la agudeza visual. Recordar que las ganglionares de tipo P, que están en el centro de la fovea, transmiten directamente sus axones al nervio óptico, entrando por la porción temporal en lo que se conoce como el haz papilomacular, y esto tiene pues implicaciones fundamentales desde el punto de vista clínico, porque cuando hablamos de neuropatías ópticas mitocondriales, ya sea hereditarias como el Leber, la dominante, recesiva o adquiridas como pueden ser las tóxicas, tabaco alcohólicas, ligadas a medicamentos, tambutol, etcétera, a metanol, pues todas ellas al final van a producir un estrés mitocondrial de las células P del centro de la retina y por tanto una degeneración del haz papilomacular y una palidez temporal del nervio óptico. Entonces el conocimiento de la topografía de estas células ganglionares es fundamental en nuestro entendimiento de la visión. Estas células ganglionares pueden ser estudiadas a partir del electroretinograma a patrón. El electroretinograma a patrón es un registro electrofisiológico que ya no usa un flash de luz como usaba el electroretinograma clásico, sino que utiliza un estímulo de patrón estructurado y es específico para células ganglionares. De hecho, es 100 veces o 150 veces más pequeño en amplitud un electroretinograma patrón que un electroretinograma luz difusa. La onda P50 representa a elementos de retina media interna, mientras que la onda N95 parece representar la función del axón de la ganglionar, en este caso sobre todo la P, cuando hace su giro a entrar al nervio óptico. Y esto es un ejemplo típico de un paciente con una neuropatía óptica hereditaria de Leber, afectando el ojo derecho, donde la onda N95 se encuentra severamente afectada en comparación con el ojo contralateral, que todavía no ha sido afectado. Esto del lado de acá es un diagrama un poco más ampliado de cuáles son las conexiones de los diferentes grupos celulares, las vías P o las pequeñas, enanas, parvocelulares, se conectan a las capas de las 3 a las 6 del cuerpo geniculado lateral del tálamo, las M que están más periféricas se conectan a la 1 y 2, las K van a las regiones intermedias de la 3 a la 5 específicamente para mediar la vía del color, y a su vez todas estas se transmiten a lo largo de la vía visual a lugares específicos en la corteza visual primaria, porque esto es un elemento muy importante. Desde que la información visual dejó la retina a partir del gangliar ya está segregada completamente, como les dije en la diapositiva inicial.
en lo que es color, forma, contraste, luminosidad. Y esto se mantiene a lo largo de toda la vida visual, de manera tal que las gangulares de tipo P, que del centro de la retina, que sensan agudeza visual, color y forma pequeña, pues se transmiten a las capas estas de geniculado que ya dije y van a nivel de la corteza visual primaria a terminar en la capa 4C beta de la corteza visual primaria, mientras que las que son más magno, que tienen que ver con movimiento, pues terminan en la capa 4C alfa, y las que tienen que ver con color, pues terminan directamente en las capas 1, 2 y 3 para formar los cilindros corticales de procesamiento de la visión al color. Esto es solamente un recordatorio de la electrofisiología básica. Esto es un diagrama de la retina, esto es un electrodiagrama de luz difusa, el de full field. La onda A, como dijimos, viene de los fotorreceptores, representa la hiperpolarización de los fotorreceptores. La onda B viene de las bipolares, representa la despolarización de las células bipolares, y las células angulares pueden ser estudiadas a través del electrodiagrama patrón, que sobre todo nos da información de las angulares tipo P, o a través de otro estudio electrofisiológico que se llama la respuesta fotópica negativa, que estudia específicamente las angulares de tipo M. Ahora quiero hacer un paréntesis sobre las ganglionares y hablar del concepto de estrés mitocondrial. Una célula ganglionar, recuerden que está ubicada en la retina, tiene una porción de su axón que está intrarretinal y que no tiene mielina, y que solamente cuando gira y cruza la lámina cribosa del nervio óptico, pues va a recibir la mielinización a partir de las células oligodendrocíticas del nervio óptico. Eso quiere, y a partir de aquí entonces la transmisión del impulso eléctrico por fisiología básica es mucho más eficiente, porque la mielina nos permite transmitir la información eléctrica de nodo a nodo de Ranvier, y por tanto se necesita menos energía para hacer esto. Sin embargo, cuando no tenemos mielina, la neurona tiene que gastar mucha más energía, y por tanto la porción amielínica del axón de la célula ganglionar es muy llena de mitocondrias. Tanto es así que tiene pequeñas varicosidades. Ese axoncito que vemos en la capa final nerviosa tienen pequeñas varicosidades que no son más que reservorios o almacenes de mitocondria para generar constantemente ATP y lograr transmitir eficientemente el impulso que es a punto de la membrana, porque no hay mielina todavía. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una ganglionar de tipo parvo, como esta que está aquí en segundo lugar y que es mucho más fina, la transmisión del impulso eléctrico es en contra de o sea, las proteínas están mucho más agrupadas por lo que se llama también teoría de conducción eléctrica, teoría de Ohm. La resistividad de un conductor que es mucho más fino es mayor que la de un receptor de un conductor que es mucho más ancho. Por tanto, un axón pequeño como el de las ganglionares P consume mucha más energía que un axón más grueso de las ganglionares M, que además puede ser incluso mucho más rápido. Por tanto, las ganglionares P siempre están sujetas a un estrés mitocondrial, y cualquier enfermedad que afecte la producción de energía, pues la va a afectar a ellas en primer lugar, como son los ejemplos que les había mencionado tanto. Recuérdense que las mitocondrias son el centro de energía o las baterías de las células del organismo, que todo empieza a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, que luego se complementa con la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, y que también recordar que las mitocondrias juegan un papel muy importante en la generación de la apoptosis celular. Por tanto, cuando falla la respiración celular de manera importante, el ciclo de las caspasas se activa inmediatamente y eso provoca la apoptosis de la célula y la muerte celular inmediatamente. Por tanto, los estrés mitocondriales son causa de muerte celular casi siempre. Una cosa muy importante es recordar que la genética mitocondrial es muy sui generis, es muy única y tiene una razón evolutiva. Las mitocondrias tienen sus propias proteínas, ¿okay? Y a su vez tienen también su propio ADN circular dentro de la mitocondria. Lo que pasa es que ese ADN circular solamente codifica alrededor de 13 proteínas de la mitocondria, de las más de las más de casi 2000 que necesita la mitocondria, mientras que el grueso de las proteínas que necesita una mitocondria están codificadas por el ADN del núcleo. Por tanto, contrariamente a lo que se piensa muchas veces, que una enfermedad mitocondrial nada más que va a estar causada por mutaciones del ADN mitocondrial, pues no es así. Enfermedades como Leber pueden ser, MELAS, MERF, NARP, pero otras enfermedades como la atrofia autosómica dominante, como puede ser el síndrome de Verla, la oftalmoplegia crónica externa progresiva, pues todas ellas son iguales mitocondriales, pero en este caso formadas por los genes del núcleo que codifican las proteínas mitocondriales. ¿Y esto cómo sucedió? Esto sucedió hace más de probablemente 200 millones de años, cuando las células procariotas que vivían en un mundo
con una falta total de oxígeno, cuando empieza a producirse el oxígeno por la atmósfera inicial, pues tienen que fagocitar algunas bacterias que eran aeróbicas, que eran capaces de mantener metabolizar el oxígeno sin que fuera tóxico para las células, y lejos de degradarla cuando las fagocitaron, sencillamente las incorporaron como elementos extraídos y luego en la evolución se convirtieron en las mitocondrias. Estas bacterias que eran capaces de sostenerse a sí mismas con su ADN circular completo, evolutivamente a lo largo de los años, le cedieron la mayoría de sus genes al núcleo de la célula procariota y por tanto hoy en día el ADN mitocondrial solamente codifica 13 proteínas de la mitocondria. Pero esta es la razón evolutiva de por qué esto sucede de esta manera. Entonces, para sumarizar esta última parte, cuando hablamos de una ganglionar de tipo parvocelular, hablamos de que es una vía de tipo divergente donde fotorreceptores le dan su información siempre a una ganglionar de tipo on y otra off. Y cuando es de fotorreceptores de tipo más periféricos, más macrocelulares, pues estamos hablando de vías que son más convergentes. Este es la sumario de todas las cosas que hemos estado hablando, y esto es como una gráfica final que trata de ilustrar todos los elementos de lo que pasa en la retina. Fotorreceptores de tipos L, M y S y bastones van a entregar su información a diferentes tipos bipolares, van a estar reguladas por las horizontales a nivel de la capa plesiforme interna. A su vez, esas células bipolares le van a entregar la información a las células ganglionares, que van a estar moduladas por la información o el control de las células amacrinas, y una vez que la información deja la retina ya está completamente segregada en los canales, en este caso de color rojo, verde, amarillo, azul, blanco y negro, en los canales de contraste y en los canales de movimiento y disparidad binocular. No de disparidad binocular, sino de elementos de interposición binocular. Todo esto viaja hacia el cerebro, a las áreas de la corteza visual primaria, lo que sería el área V1, y a partir de aquí va a viajar a diferentes áreas corticales, sobre todo lo que son llamadas áreas V2, V3, V4, V4A, V5, que no es objetivo de ahora, pero en gran sentido general, pues se transmiten dos vertientes. La vertiente más superior, que va hacia el lóbulo parietal, y hacia el lóbulo frontal, la vertiente de localización de dónde están los objetos, y esto tiene que ver más con la información que viene del sistema magnocelular, mientras que existe una versión, una corriente ventral que viene más del sistema parvocelular, y la que tiene que ver con el reconocimiento. Por tanto, y esto es lo que explica por qué en el lóbulo temporal, temporooccipital, están todas estas áreas pequeñas que cuando se afectan nos dan, por ejemplo, las prosopagnosias, no podemos entender la cara, o sencillamente las agnosias al color. Esto es un camino un poco más complejo, y esta es la sumarización de una de las primeras imágenes que le mostré, donde la información cuando llega a la corteza viaja por vía dorsal, por vía ventral, y luego se integra. Por último, y yo creo que ya esto es casi lo último de la charla, me he extendido un poco en el tiempo, elementos de una información visual es degradada en sus múltiples subcomponentes y luego llega a todas estas áreas de procesamiento extraestriado. Y una vez que llega a las áreas de procesamiento extraestriado, empieza lo que se llama el procesamiento por categorías ejemplares de cada uno de los elementos de la imagen visual. Esto sucede a nivel del lóbulo parietal, sucede a nivel del lóbulo temporal, y cuando se empiezan a integrar todos los elementos que tienen que ver con contraste, color, en cada uno de los mapas de la corteza que tienen que ver con esto, por ejemplo, en el área parieto-occipital V5MT se procesa solamente el movimiento, y en el área V4A se procesa solamente lo que es color. Y luego, cuando todas estas áreas empiezan a interactuar entre sí, pues se produce una interacción con lo que se llaman los glóbulos, la porción parieto, o sea, frontoparietal anterior, donde están los bancos de memoria del cerebro, y ahí es donde se produce finalmente el reconocimiento del objeto. Entonces, después de haberle dado esta charla un poco más extensa de lo que yo esperaba, quería hacerlo en menos de una hora y me ha tomado un poquito más, les quiero poner este concepto en práctica bien sencillo. Fíjense en esta imagen que estamos viendo acá. Analícenla por un momento y díganme qué ven. Y la mayoría pues va a estar viendo la figura de los dos amantes pues abrazándose, ¿no? Pues en realidad cuando usted le enseñan esta misma imagen a un niño de menos de 5 años, lo que ve son los 7 delfines. Y esto es sencillamente como la misma imagen visual que está excitando los mismos circuitos a nivel de la corteza y que está siendo segregada primero en la retina, luego en todas las vías visuales, por último alcanzando la corteza occipital y a su vez procesada por múltiples áreas corticales, dependiendo de las interacciones frontoparietales con nuestros bancos de memoria, nuestra experiencia previa, es capaz de interpretar esta imagen de una manera
distintas. Para alguien pueden ser los 2 amantes, para alguien que no tiene esta experiencia, pues pueden ser sencillamente los 7 delfines. Puntos fundamentales de acá: recordar que es un completo complejo y creativo, que diferentes vías visuales pues están especializadas en diferentes funciones específicas, que la imagen se deconstruye en la retina y luego segregada en múltiples canales paralelos con las diferentes propiedades, y esto se logra a partir de los circuitos que ya describimos en las diferentes células de la retina, que a su vez la vía visual a través de las células retinales están subespecializadas en cada una de las modales, y que existen vías específicas para cada una de ellas y que van a ir a lugares diferentes del cerebro, que el procesamiento retinal es muy complejo y recuerda mucho el procesamiento de la corteza, que el principio de los campos receptivos con antagonismo centro-contorno es lo que media todo este procesamiento que va de niveles inferiores a niveles superiores, y que mutaciones muy específicas en genes y en sus productos proteicos a nivel de la retina pues van a afectar células en específicas, que van a afectar propiedades fundamentales o iniciales de la visión, como describimos, que pueden ser diagnosticadas muy precozmente y que hoy en día algunas de ellas pueden empezar a ser tratadas, y que la disfunción de estas células pueden ser detectadas tempranamente a través de pruebas electrofisiológicas o psicofísicas. Yo creo que entendiendo, o por lo menos tratando de estudiar cada vez mejor esto, podemos entender entonces cómo nuestro cerebro es capaz de percibir, en este caso, los 2 indios, los 3 caballos y el zorro en este otro fantástico cuadro de Doolittle. Muchas gracias. Excelente, Carlos, felicidades. La verdad es que esta charla yo creo que es básica para todo especialista, oftalmólogo interesado en ciencias visuales. Y bueno, lo que nos ha dejado la pandemia es que afortunadamente vamos a tener la posibilidad de tener esta charla pues ya grabada, guardada. La realidad es que es mucho conocimiento, yo creo que hay que verla con calma. Te agradezco pues tu tiempo, tu dedicación, y pues nada más que felicitarte por esto que es fenomenal, ¿no? Creo que este aporte educativo es significativo para todos nosotros. Y bueno, es muy difícil discutir una plática magistral, dado que pues hay tanta información, que me gustaría pasar a la mesa con las doctoras. Vamos a pasar, me gustaría que dieran algunos comentarios generales, si tienen algunas dudas. La realidad es que en esta mesa pues yo solo soy coordinador, no soy experto en el tema, me considero todavía amateur, es algo que me fascina, me llama la atención, y pues la idea de tener esta charla es el hecho de que tengamos la voz de los expertos. Doctora Silvia, les doy la palabra, comentarios, preguntas. Muchas gracias, Axel. Pues mira, yo tengo la fortuna de que me fui a poner una copita de vino porque la charla ha sido una experiencia formidable. De veras, creo que todos nos vamos a aprender el nombre del doctor Carlos Mendoza, porque es difícil poder hablar de temas tan complejos, tan nuevos, con tanta información, hacerlo sencillo y hacerlo tan ameno. Yo me siento muy congratulada de Axel, que me hayas permitido escucharlo, porque no me había tocado oírlo. Me encanta cómo ha mezclado desde los inicios de la formación. Tú sabes que estos antecedentes de la formación de un primer ojo desde los trilobites, desde hace 530 millones de años, y cómo se creó para la supervivencia y por qué la visión permitió que dominaran el planeta por millones de años hasta que finalmente desaparecieron. Por ahí algunos que incluso se habló de que eran estereoscópicos, y maravillosas formaciones en las que los animales anteriores o los elementos vivos anteriores solamente percibían luz y oscuridad para la supervivencia, y luego empieza la formación de un órgano visual que permite que la persistencia en el planeta de otros elementos vivos. A mí me encanta todo ese antecedente en el que uno se pregunta por qué la visión es importante en el desarrollo del humano, y luego, por supuesto, todo lo que nos platica Carlos de poco a poco
los antecedentes para dar pie a todo lo que nos ha descrito de los cambios últimos en la retina, pues me hace pensar en los fenómenos en que aparecieron después las estructuras binoculares, la evolución del Homo sapiens, los cambios que tuvo que haber sufrido para ser bípedo y empezar a ver a distancia, los cambios que tuvieron que organizarse en el cuello, en el cráneo, en el crecimiento del lóbulo frontal, desde los Ardipithecus como los primeros fusionadores más maravillosos, luego el que atravesara la zona de las 4 mutaciones del gen SRGAP para diferenciarlo en 2 cerebros completamente diferentes, y luego la necesidad de los Homo sapiens, sobre todo en la época ya de la abuela Lucy, de los Australopithecus, para que se generara una gran red de fibras blancas, de sustancia blanca, en la que los 2 cerebros tenían que estar comunicados, y nacen estructuras binoculares ya exquisitas, en la que el Homo sapiens, por alguna razón, interconecta la función visual binocular con todo el resto de sus funciones cerebrales para la estimulación de ellas. Entonces, a mí me parece un tema súper impresionante, me parece un tema relevante que, como dices muy bien, Axel, lo deberíamos de manejar todos, porque por eso hacemos oftalmología. Tenemos que conocer los principios y la razón de la función visual, y luego, por supuesto, estos antecedentes que él nos platica de toda la formación previa, todo el background que debe tener un niño que antropológicamente, por herencia, simplemente se le va a aportar lo que le llaman el bottom-up, que yo no encuentro cómo traducirlo en español, en el que el niño ya nace con todo este precedente de millones de años de formación, y luego va a empezar a generar una experiencia maravillosa de imagen, que es lo que le agregan con el top-down, y simplemente abrir los ojos, aprende a ver con imágenes gestálticas lo que es un círculo y un cuadrado, como dice él muy bien, desde en su última imagen, porque un niño ve delfines y un adulto ve 2 chicos en una situación muy rica. Entonces, no cabe duda que es la información que se va generando en el cerebro con la biblioteca de imágenes que tiene que hacer el niño, y que va a estar estimulando además todas las zonas corticales, tanto magno, parvo, celulares, asociativas, la última antropológicamente más nueva, para ir haciendo circuitos de crecimiento que luego seguramente completará Rosana, porque ella que está metida en todas las funciones de senso, percepción. Y luego, por supuesto, fíjense, todo lo que hemos atravesado en nuestra última boom, en el boom que hicieron las neurociencias desde los 90s, y que seguramente Carlos ha de recordar cuando estaba lo de la superneurona y la imagen de la abuela y todo eso que se va rompiendo y echando a la basura, cuando investigaciones más recientes vamos sabiendo cada vez más de función visual cerebral, de las teorías de Hebb, de cómo una neurona estimula a otra y cómo una neurona recibe todos los estímulos de lo que esté ocurriendo en el niño, y no necesariamente solo visual. En eso no lo voy a mencionar porque me metería en la zona de Rosana, pero obviamente una vez que hago este repaso del tema de Carlos, tan complejo, tan interesante, tan lleno de información actualizada, yo le dejaría por allí, si él quiere decir alguna línea sobre temas que se me hacen súper difíciles. Las nuevas prótesis oculares, como los famosos Argus, como el ACI, la implantación de virus para la modificación genética de las enfermedades retinianas, el CRISPR-Cas9, que nos abre una oportunidad de curación de enfermedades de distrofias retinianas, de albinismo, de alteraciones genéticas, donde parece un futuro prometedor, no sé hasta dónde va a llegar, los nuevos estudios con transmisión viral, y por supuesto, aquellas cosas que se han intentado con estimulación transcraneal, y finalmente me quedo con un tema medio ríspido, que no sé si apoyarme más en la estimulación hacia los elementos de soporte, como las células amacrinas y los oligodendrocitos, etcétera, sobre lo de las células madre, que ya sé que
y es todavía cosas que nos dejan puertas claras o puertas no tan claras. Entonces, bueno, yo estoy encantada con el tema. Con esto creo que hago una reseña más o menos de lo que ha ocurrido en nuestra evolución visual. Él les presentó hasta el mantis marina, que uno dice, ¿por qué un camarón en medio del mar tiene 16 fotorreceptores para color y mueve el ojo en 6 posiciones diferentes con libertad de torsión, rotación y inclinación, como si fuera uno de los elementos más importantes para sobrevivir, y a lo mejor ya nos lo comimos? Entonces, bueno, vean ustedes el gran valor de la plática del doctor. Me ha encantado. La función cerebral después resulta muy compleja, nunca para, porque cada vez somos diferentes a ayer. Nuestras conexiones cerebrales se van modificando con gran plasticidad hasta el final de los tiempos. Y luego los puntitos que le dejé por ahí a Carlos, por si en otra ocasión se pueden tocar. Axel, muchas gracias por esta invitación, por permitirme escucharlo. Y pues no sé, seguramente que Rosana también querrá decir algunos comentarios. Claro, muchísimas gracias, Silvia. Creo que hiciste un resumen pues excelente como a la plática, y sobre todo el tema de la evolución filogenética y fisiológica a través pues, de los millones de años de evolución. Antes del comentario de Rosana, me gustaría puntualizar, y Carlos, Silvia, Rosana, ¿por qué creen que se haya dado esta función de los fotorreceptores de funcionar diferente en términos de polaridad y fisiología de pared celular al resto de la fisiología del sistema nervioso, que es un parteaguas en términos del funcionamiento, ¿no? de una célula capaz de reaccionar a la luz? ¿Cuáles son las teorías o la intuición de por qué se dio este cambio filogenético en el fotorreceptor particularmente? Wow, esa es una pregunta bien compleja, Axel. No creo que ningún estudio, hasta donde yo conozco, de biología comparada, pues haya podido realmente definir, pero si hay algo real, o sea, el fotorreceptor es una célula ciliada, o sea, y esto tiene elementos tan antropológicos como de las primeras organismos unicelulares con cilio, que lo usaban fundamentalmente para su transporte, para su movimiento, y este cilio pues sencillamente funcionaba diferente al resto de la membrana para poderse activar. Yo creo que eso se conservó a lo largo de la especie, y luego las células ciliadas han sido fundamentales en el desarrollo de todos los organismos, llegando al humano para pulsiones muy específicas. Algunas de ellas están asociadas a los órganos de los sentidos, como puede ser la visión, la audición, que también está mediada por células ciliadas, la olfacción también, que está mediada por esto, y también las células ciliadas que tienen que ver con las funciones de protección, absorción de mucosas, etc. El funcionamiento es diferente y no son neuronas, y al no ser neuronas, pues no reaccionan de la misma manera, pero son células que adquirieron las propiedades del protoplasma de las neuronas, de alguna manera, irritabilidad, excitabilidad, irritabilidad, conductibilidad, lo que lo hacen de una forma diferente. Pero la razón real y cuáles fueron los genes que mediaron eso, no lo conozco, no sé si está todavía descrito. Yo creo que lo fascinante que tiene hoy en día las neurofisiologías visuales es cuánto hemos ganado en entender de dónde vienen esas proteínas, sus funciones a través del conocimiento de los genes. Esto es algo que no lo sabíamos hace unos años atrás, y haber conocido hoy en día prácticamente todos los genes nos permiten entender también cómo evolucionaron esas funciones, porque siguiendo la pista de la antropología genética, pues tú puedes llegar a esos elementos primordiales, cómo se formaron las diferentes opsinas para el color. Yo creo que lo que decía Silvia en un principio, ¿por qué el humano desarrolla esta visión tan poderosa utilizando apenas 4 fotorreceptores en comparación con especies inferiores? Si tú comparas una tortuga, una serpiente, la calidad de su retina es mucho superior a la de un humano. Sin embargo, no tienen mejor visión que nosotros, y es que los animales inferiores, al no tener un desarrollo del telencéfalo lo suficientemente poderoso, tuvieron que desarrollar sus retinas
para hacer casi todo el procesamiento ahí y muy poco en el cerebro. En la medida que aparece ya los organismos, pues, sobre todo en las aves y en los mamíferos, que es donde se da el gran salto. Si ustedes se fijan en el cerebro de un águila, casi el 80% es visual, es un cerebro esencialmente visual. Pues eso permitió que los ojos se simplificaran, ¿okay? Y que menos fotorreceptores con funciones muy específicas dieran esa información al cerebro, y ese nuevo órgano que se desarrolló pues magistralmente es capaz de extraer, computar y sintetizar esa información en muchas maneras que no hubiese sido capaz de hacerlo ninguno de los circuitos retinales. Y nuevamente, ahí está el papel de la genética, o sea, de cómo evolutivamente, por selección natural, múltiples mutaciones fueron condicionadas a que esto sucediera, y las nuevas especies que se adaptaron mejor a esto, pues así fue. En la vida acuática, pues no nos hacían falta solo parvos celulares, no había colores que ver, a ningún pez le hacen falta ver colores, ¿okay? Porque la mayoría de los peces viven en agua por debajo a los 10 metros, ahí casi no hay color, por tanto no te hace falta. Sin embargo, te hacen falta muy buenas gangliares de tipo M, tú quieres saber inmediatamente lo que se mueve o algún cambio mínimo en la luminosidad para escapar de un depredador. Esa maravilla de la evolución de la visión está determinada genéticamente. Y hoy en día, Silvia, lo que tú tratabas de preguntarme de cómo esto tiene relación con las nuevas técnicas, pues algo en lo que forma parte hoy de central de mi trabajo, básicamente la terapia genética. Hoy Bascom Palmer tiene 14 proyectos diferentes para diferentes mutaciones. Ya tenemos uno, bueno, y que ya hay 2 que van a ser aprobados en este año, finalmente, para choroideremia y otra enfermedad más. Y tenemos otros tantos en evolución. Y estamos utilizando todos los principios que tú mencionaste. Tenemos clinical trials basados en técnicas de episomas con transferencia genética viral. Tenemos 2 proyectos basados en CRISPR-Cas9. ¿Okay? Y tenemos también un proyecto de optogenética funcionando, que es otra de las tantas evoluciones que ha tenido pues esta área. En área de células madres también estamos trabajando muy fuerte, pero ahí todavía hay bastante camino por recorrer, porque no solamente lograr diferenciar células en fotorreceptores, neuronas, eso ya lo hemos logrado hace mucho rato. El gran punto está en conectarlas exactamente donde tenemos que conectarlas y hacer que funcionen como tienen que funcionar. Y aunque estamos avanzando mucho todavía, las prótesis retinales, que en un momento fueron una gran alternativa, sabemos que son capaces de provocar visión muy rudimentaria, pero al cabo del tiempo terminan degenerando o atrofiando las estructuras de la retina, no se conectan, por tanto no parecen ser una solución, al menos por ahora. Excelente, Carlos. Para pasar al comentario de la doctora Rosana y pidiéndole particularmente que a lo mejor complementara todo esto que ya vimos de retina y lo que mencionaba la doctora Silvia también, con qué pasa una vez que tocó un poco Silvia en el neurodesarrollo de la vía visual del niño, cómo se van uniendo todas estas vías que nos mencionaba Carlos. Adelante, Rosana. Sí, buenas noches, muchas gracias. Mira, yo creo que, bueno, la plática, Carlos, fue extraordinaria, nos da un panorama muy amplio de lo que está sucediendo. Silvia lo complementa con toda esta historia evolutiva. Yo quería como aterrizarla un poquito a nuestros asuntos clínicos, a nuestros asuntos particulares, a la vida cotidiana de la oftalmología. Primero, ¿por qué esas células no están despolarizadas? ¿Por qué no se parecen a las neuronas? Pues creo que Carlos lo dijo, ¿no? Hay varias células ciliadas en cuando menos 4 de los 12 sentidos que tenemos, entre ellas el olfato, el oído, los fotorreceptores y algunos del sistema de orientación que se relacionan mucho con ese sistema nervioso central y que no siguen el mismo patrón, pero que lo complementan. Gracias a esa diferencia que tienen los fotorreceptores, tenemos la gran cantidad de glutamato. Y el glutamato en el receptor metabotrófico del tálamo nos permite desarrollar no solo la percepción, o sea, no solo el conocimiento de las cosas, sino el sentimiento a las cosas. O sea, no es lo mismo ver la cara de una señora que la cara de mi mamá. No es lo mismo ver, no sé, una manzana que me gusta que otra fruta que no me gustara, ¿no? O sea, lo que vamos desarrollando no solo es
un aspecto meramente perceptivo, visual, sino estamos desarrollando un aspecto también sensitivo visual, o sea, senso-percepción visual. Entonces, yo creo que en donde se une todo esto, vamos, la retina es magnífica y es extraordinaria y tenemos que tenerlo todo muy, muy bien establecido, porque un niño que tiene un problema genético de algún tipo, algún gen de todos los mencionados, de poco desarrollado, no lleva al final la visión a la percepción que nosotros queremos. O sea, alcanza a ver las cosas, o sea, las ve, pero no sabe exactamente qué es lo que queremos que vea, porque no tiene el desarrollo de esa área desde la retina primero y después nos vamos al tálamo, que no nos los podemos saltar para nada, porque allí nos va a dar una conexión en sentimientos, en emociones y además en el desarrollo de los sentidos en todo su contexto. Por supuesto, nos vamos hasta el lóbulo occipital y el lóbulo occipital capta la imagen de acuerdo al color, de acuerdo a la forma, de acuerdo, ya se platicó mucho de esto, pero ese desarrollo visual, estímulo visual que lleva al lóbulo occipital debe ser definido por los demás sentidos cuando se va por la vía dorsal o por la vía ventral, también ya definida, debe ser definido por los demás sentidos. No es suficiente ver una manzana, sino hay que saber su estructura, hay que saber tocarla, hay que desarrollar el tacto. No es suficiente escuchar un sonido, hay que desarrollar el sentido de la psicoacústica. Ah, es música. Ah, no, de los fenómenos auditivos complejos. Ah, está hablando, es un idioma. Está moviendo la boca. Yo veo que mueve la boca, pero ¿qué está diciendo? Es un idioma. Entonces, como que vamos complementando. Hoy estaba leyendo tratan de engranar la neurotransmisión del oído con la visión. Por supuesto que la podemos engranar y por supuesto que la podemos conectar. Entonces, el conocer los receptores, primero todos los factores genéticos de la retina, después todos estos estímulos que nos llegan a los receptores, después todos los productos químicos que van a llegar a los receptores e integrarlos en toda la corteza cerebral nos va a permitir hacer un contexto completo del mundo. El mundo no está hecho nada más de un factor visual único, sino tiene que estar establecido en todos nuestros sentidos. Y bueno, pues cuando éramos muy pequeños nos enseñaron que eran 5, hoy sabemos que son 12 y están por hacer otro sentido que es el nocioceptivo. En fin, la cosa es, tenemos que hacer una integración total de lo que ha dicho Carlos, de lo que ha dicho Silvia y de todos los conocimientos que tenemos de los neurotransmisores para finalmente llegar al punto que queremos llegar. Tengo una nena con un quiste en una zona posterior al tálamo, yo logro que vea las cosas, lo que no logro es que tenga emociones ante las cosas o que las sepa describir de manera textual o de manera específica, o sabe los colores, pero no sabe definir que un color rojo es más intenso que un color de verde que es menos intenso, no lo sabe definir. Nosotros medio lo definimos y ya sabemos que lo vemos diferente, ¿no? Entonces, bueno, en términos, yo creo que en resumen global, en la clínica, nosotros debemos de saber toda esta teoría de fotorreceptores, toda esta teoría de estímulos visuales, pero debemos de reconocer y llevarla a la clínica. ¿Cómo la puedo yo integrar en un paciente? ¿Cómo puedo yo trabajar en un paciente todo lo que hemos platicado ahorita? No es suficiente tener toda la teoría, sino la aterrizamos en cada uno de los de los contextos, de las diferentes modalidades que nos puede dar los procesos visuales. Entonces, bueno, me parece que eso es lo que yo puedo comentar en términos generales para concretar el asunto
meramente teórico y tan importante con el asunto práctico de nuestra vida cotidiana, porque mucha gente se pregunta, ¿y para qué me sirve saber tantos fotorreceptores y genética y quién sabe qué? Pues por eso, porque lo tenemos que aterrizar a cada uno de los diagnósticos de los niños que tenemos enfrente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rosana, creo que complementa muy bien. Al final del día, pues el cerebro del mamífero, del humano, se dedicó a hacer procesamiento visual a nivel central para afinar la vista y no ser tan dependiente en sí de la función, que aunque es muy compleja, como hemos visto, hay pues muchas especies con retinas mucho más elaboradas y complejas. Digo, esta discusión se podría extender, este tema de cursos enteros. Por tiempo, pues vamos a tener que parar. Yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, en verdad que ha sido una sesión extraordinaria, extremadamente educativa, de alto nivel, y pues bueno, creo que ya con Silvia, para el siguiente curso nacional, el Congreso Nacional, pues deberemos desarrollar esta parte ya de la neurociencia visual, porque creo que sí. Que definitivamente lo tenemos que poner en la mesa, y Carlos, creo que pues estás más que invitado y bienvenido en cualquier foro de nuestro país. Te agradezco mucho, sé que allá es más tarde y que pues es entre semana, un día normal, mañana hay actividades clínicas, entonces creo que te dejaremos descansar, y pues también Silvia, Rosana, en verdad muchísimas gracias por su participación. No me queda más que agradecerles a nombre de todo el Colegio de Oftalmólogos de Jalisco, y créanme que esta sesión va mucho más allá de solo nuestro colegio, porque hemos tenido asistencia de muchos países de Latinoamérica. Muchas gracias.